¿Me confirman si ven? Bien, entonces terminaremos primero esta parte en la que nos quedamos el día martes, ¿no? Si no me recuerdo. Y el día martes estamos hablando con respecto a las hormonas tiroideas. Bueno, sí, vimos el mecanismo de acción de la hormona o de las hormonas tiroideas. Probablemente cuando decimos hormonas tiroideas nos estamos refiriendo a la tiroxina y a la triotironina, y de las cuales la que tiene el mayor efecto o la actividad biológica es la iodotironina, la T3, ¿no? Y T4 en los tejidos de hecho, por deiodación se convierte a T3. Ese es, digamos, finalmente T3 se convierte en la hormona efectora. Y lo que va a hacer a través de un procedimiento, un proceso, ¿no? Donde tiene que ver la proteína de unión que lo lleva hasta el núcleo y luego en el núcleo formar el complejo, que va a dar lugar a la expresión de genes, ¿no? Síntesis de RNA y de ahí la síntesis proteica. Y eso es lo que, en buena cuenta, desarrolla la respuesta de la célula a la hormona tiroidea. Entonces, las hormonas tiroideas aumentan la transcripción de una gran cantidad de genes. Esto debido a una activación de la transcripción nuclear. Las hormonas tiroideas activan receptores nucleares, que es el mecanismo por el cual actúan, ¿no? Y las hormonas tiroideas incrementan el número y la actividad de las mitocondrias. Ese es el otro efecto. Claro, el concepto básico de las hormonas tiroideas es que aumentan el metabolismo, ¿cierto? Pero para aumentar si aumentan el metabolismo, de hecho, las mitocondrias, que son los centros donde se desarrolla la actividad metabólica, deben aumentar. Y las hormonas tiroideas incrementan y tanto el número como la actividad de las mitocondrias. Entonces, miren, lo que hacen las hormonas tiroideas es una activación de la transcripción de genes. Y esto conlleva entonces a síntesis elevada de enzimas, proteínas estructurales y transportadores. Todas ellas son enzimas. Claro que tienen funciones específicas, ¿no? En la célula, en los tejidos. Entonces, de hecho, sí induce síntesis de proteínas. Y toda síntesis de proteínas entonces va a hacer de que se requiera, ¿no? Aminoácidos y todo lo demás. Y por otro lado, también hay un aumento generalizado de la actividad funcional de todo el organismo. En buena cuenta, las hormonas tiroideas estimulan a todos los tejidos. Entonces, cuando se activan, ya se expresan los genes por las hormonas tiroideas. Esta síntesis de proteínas, en cantidad nueva síntesis, va a tener efecto, o mejor dicho, esta síntesis se va a realizar prácticamente en todos los tejidos, dando entonces un desarrollo, una mayor actividad de esos tejidos, sistemas. Lo otro que va a suceder es que va a aumentar o va a dar lugar al crecimiento de las células, tejido. Como algo muy importante y que tiene que ver las hormonas tiroideas es con el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces son elementos o claves de la hormona tiroidea para que se dé el desarrollo del sistema nervioso central. Cuando no hay hormonas tiroideas, una deficiencia de yodo, por ejemplo, el problema es que no va a haber hormonas tiroideas si este desarrollo del sistema nervioso no se va a dar, inclusive antes del nacimiento, ¿no? Entonces va a traer como consecuencia que no desarrolle el sistema y haya lo que se llama un retraso mental, que puede llegar inclusive a ser cretinismo, ¿no? Por eso es muy importante las hormonas tiroideas, y más debido a que en el proceso de desarrollo del sistema nervioso, la multiplicación celular y todo lo demás se da prácticamente en el momento de nacimiento, ¿no?
Entonces hasta ahí se tiene la oportunidad para que las hormonas tiroideas actúen. Después sí va a poder actuar todo más, pero ya el desarrollo no se da y ahí viene el problema de la limitación. El otro aspecto a que las hormonas tiroideas desarrollan es el metabolismo, ¿no? Como mencionamos, hay un aumento, eso significa aumento de las mitocondrias, aumento de la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Si vemos, esta bomba ya la estamos viendo ya casi en todos en la parte fisiológica que hemos estado hablando, ¿no? Si la célula tiene un potencial, entonces es gracias a esta bomba, ¿no? Y esta bomba requiere energía y sí consume buena cantidad de energía producida por la célula, por el metabolismo. Entonces, si hay mayor metabolismo, de hecho, esta bomba actúa más, aumenta su actividad. Si va a haber aumento de la actividad, va a haber mayor aumento de la actividad mitocondrial, entonces el metabolismo va a aumentar. ¿Y eso qué implica? Un mayor consumo de oxígeno. Se va a necesitar mayor cantidad de glucosa, entonces las hormonas tiroideas aumentan la absorción de glucosa, y como hay glucosa, lo van a almacenarla primeramente como glucógeno. Entonces lo que va a haber es un aumento de la gluconeogénesis y luego aparecerá la glucosa. Entonces se necesita sustratos para la gluconeogénesis y los va a utilizar, ¿no? Va a utilizar inclusive proteínas, a pesar de que su principal característica es síntesis proteica. ¿Hace síntesis proteica? Sí, pero también hace proteólisis, ¿no? Aumenta la glicogenólisis, o sea, de la degradación del glucógeno, porque se necesita glucosa. Aumenta la lipólisis, aumenta la síntesis de proteínas, como hemos dicho, y aumenta la tasa del metabolismo basal. La verificación de que las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo se ha hecho, o una forma de demostrarles esto, ¿no? Acá tenemos en este eje el metabolismo basal, su incremento desde 0 a más 5, 10, etc. Y lo que sucede con el tiempo, en días, por ejemplo, cuando se hace una inyección de la tiroxina, por ejemplo, una determinada cantidad, ¿no? Y lo que sucede es que el metabolismo rápidamente aumenta. En 3 días más o menos llega a su máximo a los 10 días y de ahí más lentamente va a ir bajando. Entonces, en todo este tiempo lo que hay un aumento del metabolismo inducido por la inyección de tirosina. Esto, digamos, cuando se administra una dosis, ¿no?, alta ya sobre en el organismo y desarrolla esto, hace que aumente el metabolismo basal. Y este aumento del metabolismo suele ser entre 60 al 100% de lo normal. Prácticamente lo explica, ¿no? Puede un incremento también en el número de actividad de las mitocondrias, como hemos dicho, esto para aumentar la síntesis de ATP, porque está requiriendo de ATP. Entonces, hay un incremento en la actividad de la bomba de sodio, potasio, ATPasa, incremento del transportador sodio-potasio en la membrana celular, entonces hay un mayor transporte de ambos electrolitos, lo que implica un incremento de la permeabilidad de sodio en la membrana celular. Acordémonos que estos son los principales mecanismos de transporte que luego en base a ellos se van a dar los secundarios, ¿no? Y eso entonces va a determinar que sí haya mayor actividad metabólica en las células. Muy bien, con esa base, ¿no? Entonces lo que va a hacer es las hormonas tiroideas, por su efecto en el metabolismo, modificar o inducir las acciones sobre el metabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos. Como mencionamos, las proteínas, lo que va a hacer con respecto a estas es una síntesis, aumenta la síntesis de proteína. ¿Por qué hace entonces proteólisis?
o porque induce proteólisis. ¿Alguien me puede responder? Un hipertiroideo, no sé si ustedes han visto, conocen algún caso o de repente viendo algún paciente o hasta en películas, ¿no? Un hipertiroideo es gordito o delgado. Delgado. Es delgado. Y no solamente es delgado porque no tiene grasa, sino porque su músculo es también delgado, hay hipotrofia. ¿Por qué? Por esto, leen lo que estoy señalando aquí. ¿Qué cosa hay acá? ¿Y qué se necesita para la gluconeogénesis? Lactato, ácidos grasos, sí. Aminoácidos. ¿Y de dónde los va a obtener? De la síntesis. Lípidos. ¿De dónde va a obtener aminoácidos el organismo para hacer gluconeogénesis? Del músculo. Del músculo, claro. Entonces esto va a hacer que, miren, a la vez que está induciendo síntesis, que es su síntesis proteica, que es su principal función, pero a la vez también está haciendo proteólisis. Entonces, por eso el hipertiroideo es delgado. Con respecto a los carbohidratos, hay un efecto antiinsulina, ¿no? que tiene las hormonas tiroideas. ¿Por qué será un ejemplo anti-insulina? Un efecto anti-insulina. Mientras van pensando. Y ahí mencionamos, ¿no? Aumenta la gluconeogénesis. Y si hay gluconeogénesis y también hay mayor actividad de la glucogenólisis, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que hay una liberación de glucosa y eso aumenta en sangre. Y si aumenta en estas condiciones la glucosa, es el efecto contrario de la insulina, ¿no? Por eso dice tiene un efecto antiinsulina. Aumenta la captación de glucosa, eso sí más bien sería un efecto similar o facilitador de la insulina, ¿no? Pero también tiene un efecto de mayor degradación de insulina, ¿no? Induce también termogénesis. En cuanto a los lípidos, como hay mayor actividad metabólica, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se utilicen los ácidos grasos como fuente energética. Entonces, hay mayor movimiento mayor movimiento de los lípidos. Van a salir más en cantidad. Pero también tiene el efecto de disminuir el colesterol. Veamos un poco más en detalles. Con respecto al metabolismo de los carbohidratos, como mencionamos, estimula casi todas las fases del metabolismo de los carbohidratos. Mayor absorción del carbohidrato por el tubo digestivo, mayor captación de glucosa por las células, aumento de la glucólisis, ¿no? Degradación de la glucosa, se necesita energía, incremento de la gluconeogénesis, ¿no? Síntesis de glucosa para la glicólisis, mayor secreción de insulina con sus efectos secundarios. Eso lo vamos a ver cuando hagamos insulina, ¿no? Esos serían los efectos metabólicos sobre el carbohidrato.
¿no? Mientras que los lípidos incrementan la movilización y metabolismo de los lípidos, o sea, los consume. Esto de los lípidos que están en el tejido adiposo. Entonces eso hace que disminuyan los depósitos de grasa del organismo. Y lo que mencionábamos, ¿no? Una persona hipertiroidea no es gordita, es delgada, ¿no? Porque uno se está degradando se está utilizando a los lípidos como fuente energética, y también está lo que mencionamos, ¿no? La proteólisis. Ahora bien, como moviliza los lípidos, va a dar lugar a un incremento en la concentración concentración plasmática de ácidos grasos libres y acelera la oxidación en las células. Entonces, se obtiene energía así de los ácidos grasos que están siendo puestos a disposición a través de la beta-oxidación. En un incremento de la hormona tiroidea, por ejemplo, hipertiroidismo, induce un descenso de la concentración plasmática de colesterol, de fosfolípidos y triglicéridos, pero eleva los ácidos grasos libres, por lo que habíamos mencionado acá, ¿no? O aquí. Cuando hay una disminución de la hormona tiroidea, aumenta la concentración plasmática de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, y casi siempre origina un depósito excesivo de lípidos en el hígado. O sea, los ácidos grasos se van a depositar al hígado. Es lo contrario que cuando hay un incremento. Ahora bien, claro, cuando hablamos de lípidos estamos haciendo referencia a ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos, colesterol. Ahora bien, entonces, lo que sucede es que sí está movilizando los ácidos grasos para ser utilizados por la beta-oxidación y tener energía, pero también se están movilizando colesterol, fosfolípidos y triglicéridos. ¿Quién los transporta? Los transporta LDL, la lipoproteína de baja densidad. Acuérdense en que el que más transporta ácidos grasos son los kilomicrones, pero LDL no transporta mucho ácidos grasos, transporta triglicéridos, colesterol, fosfolípidos. Entonces, lo que va a suceder es que va a haber un incremento de la síntesis de las LDL. Y las LDL, ¿de dónde a dónde llevan el colesterol? Acordémonos, ¿LDL transporta colesterol? Sí. Pero ¿de dónde lo obtiene y a dónde lo lleva? ¿Dónde lo obtiene y a dónde lo lleva? Del hígado de los tejidos. ¿Aló? Del hígado de los tejidos. ¿Qué dicen los demás? Del músculo a los tejidos. Músculo a los tejidos. Miren, el colesterol es transportado por LDL. Claro. Pero cuando llega a los tejidos, lo que descarga es sobre todo ácidos grasos, pero queda el colesterol. Y si hay mayor cantidad de colesterol o LDL, lo que va a suceder es que a nivel del hígado va a haber más receptores de LDL y va a captarlos. Y ahí descarga colesterol, fosfolípidos, ¿no? Y aún los triglicéridos. Pero el colesterol lo va a metabolizar y lo va a secretar por la bilis. Entonces, por eso es que el colesterol disminuye, aunque los ácidos grasos estén elevados. Ahora bien,
como mencionamos, este efecto de las hormonas tiroideas tiene un efecto sobre el crecimiento, ¿no? Ahora bien, este efecto de las hormonas tiroideas se manifiesta sobre todo en los niños. En los niños hipotiroideos, la velocidad de crecimiento es mucho más lenta que en caso de los niños hipertiroideos, donde el crecimiento esquelético es excesivo. El crecimiento está aumentado, ¿no? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, de que si bien es cierto, la hormona tiroidea puede acelerar o aumentar la fase de crecimiento, pero también va a hacer que el proceso de maduración sea más rápido. Entonces, el niño va a crecer más rápido, pero no va a crecer mucho, porque va a tener menos tiempo. Se cierran las epífisis y el niño no crece. Entonces, no es que tanto las hormonas tiroideas ayudan a aumentar de tamaño. Lo acelera simplemente, pero no le da una ventaja, digamos, para que crezca más. Por otro lado, el estímulo de crecimiento y desarrollo del cerebro humano durante la vida fetal y en los primeros años de vida es necesario la presencia de las hormonas tiroideas. Caso contrario, habrá un retraso mental permanente, ¿no? Entonces, entre las funciones que mencionamos, estas influyen en el crecimiento, maduración y diferenciación del organismo. Son fundamentales para el crecimiento óseo. Los efectos tienen efectos sobre el sistema cardiovascular. No, lo haremos un poco más adelante. Ayudan a la cicatrización de heridas, estimulan a la médula ósea para la síntesis de las células, ¿no? Y sí, pues las células hematopoyéticas y todo ello, ¿no? Ahora, el papel morfogénico durante el desarrollo fetal y la regulación durante la vida lo dan por numerosos procesos, ¿no? Esto lo vamos a ver bien en la práctica este lunes, porque ya les envié, ¿no?, el documento para que lo vayan preparando. Entonces lo dejamos eso ahí para hablar un poco más de detalle en lo que está referido a esto del crecimiento del niño, ¿no? En términos generales, las hormonas tiroideas influyen sobre el crecimiento somático y sobre la diferenciación y maduración del sistema nervioso central. Da lugar entonces a que el sistema nervioso se desarrolle y madure, ¿no? Inclusive a nivel de la hipófisis, por ejemplo, va a dar lugar a una secreción que va a estimular la secreción y acción del hormona de crecimiento. Por lo que habíamos dicho, T3, por ejemplo, que la ponen acá como hormona tiroidea, tiene que ver con la secreción de la hormona estimulante de tiroides, claro, por ese feedback negativo que se da, ¿no? Actúa también con el factor de crecimiento semejante a insulina tipo 1, ¿no? Y con ello da lugar a diferenciación osteoblástica, formación y resorción ósea. Por otro lado, aumenta la producción de glucosa, por eso hay hiperglicemia, ¿no?, en caso de los hipertiroideos sobre todo. Con lipogénesis, no, eso está referido al aumento de ácido graso, glicerol, ¿no?, pero elimina al colesterol, ¿no?, y su efecto que tiene de base de síntesis proteica. Va a inducir lipólisis y captación de glucosa por los tejidos. Y por su acción metabólica da lugar a termogénesis y captación de la glucosa. Miren, si hay mayor actividad metabólica, entonces varios sistemas van a ser exigidos en mayor esfuerzo. Una de ellas es el sistema cardiovascular. El corazón tiene que trabajar más, tiene que movilizar la sangre para el transporte de nutrientes, oxígeno y todo lo demás. Entonces, lo que hay en el sistema cardiovascular es un aumento del flujo sanguíneo y aumento del gasto cardíaco, con aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción, y esto hace que la presión arterial, no tanto como que se aumenta, todavía puede ser en valores normales, pero de hecho hay mayor actividad. Y sí puede subir la presión arterial, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque las hormonas tiroideas tienen efecto permisivo
de las catecolaminas. Si antes, con las hormonas tiroideas, el estímulo que pueda dar tanto la adrenalina como la noradrenalina va a ser más intenso, ¿no? Y todo esto va a hacer que se acelere la utilización de oxígeno, aún por el mismo corazón, ¿no? Un momentito, por favor. ¿Me confirman si ven? Ya, ahí vamos diciendo. De hecho, en esto hay un mayor consumo de oxígeno. Y entonces significa que el aparato respiratorio también tiene que trabajar más. Entonces aumenta la respiración, ¿no? Hay también mayor actividad o mayor motilidad gástrica. Hay excitación en el sistema nervioso, por eso las personas hipertiroidosas son mucho más activos, excitados, ¿no? En general. Hay a nivel del tejido muscular esquelético, hay un aumento, ¿no? Sobre todo en la reacción muscular. La persona es más tensa, sus movimientos son más enérgicos, ¿no? Más rápidos. Ahora bien, esto puede llevar a que inclusive la persona tenga un cansancio de los músculos y puede entonces entrar un debilitamiento, ¿no? Ahora, cuando hay esta reacción, efecto muscular intenso, puede ser de que las personas, los hipertiroideos, presenten temblor, pero es un temblor bien fino, que no es igual que el temblor del parkinsonismo, por ejemplo, o el temblor del frío. Es bien fino. ¿Y esto cómo se puede apreciar, no? Se le hace que la persona extienda la mano y encima se le pone un papel. Y allí se nota, ¿no? Ese temblor muscular. ¿Y a qué se debe ese temblor muscular? Se debe que dentro de los efectos que tienen las hormonas tiroideas, ¿no? Por un aumento, es que estimula el sistema motor. Lo estimula a nivel central, en la primera neurona motora, facilitando su actividad. Entonces, cualquier otro estímulo que antes era controlado o no pasaba a señales motoras, pasa. Y eso hace que el músculo finalmente sea estimulado y aparezca este temblor, ¿no? A nivel del sueño, sí también tiene efecto. Esto se debería porque hay alteraciones en el sistema nervioso central y dentro de ellas alteraciones, modificaciones de la serotonina y la melatonina, que tienen que ver mucho con el sueño, ¿no? El hipertiroideo, por todo lo que hemos mencionado, siempre anda cansado y no concilia el sueño, a pesar de que, toda la actividad que tiene, y por estas alteraciones en la serotonina,
no concilia el sueño, ¿no? Muy difícil de conciliar. Los hipotiroideos más bien tienen somnolencia extrema y su sueño suele ser largo, 12, 14 horas diarias. En cuanto a la función sexual, con una secreción normal de hormonas tiroideas, ¿no? También la función sexual es normal. En caso de varones, la carencia de hormonas tiroideas produce pérdida de libido e inclusive aumenta o causa impotencia. En caso de las mujeres, en caso de hipotiroidismo, entonces va a producir menorragia, polimenorrea, menstruaciones irregulares e inclusive amenorrea. Y también induce una disminución del líbido. Si hablamos en el feto, ¿no? Entonces la glándula tiroides ya va a producir hormonas desde la 12ª semana de gestación. Y va a ir aumentando tanto T3 como 4 durante todo el embarazo. Ahora, si bien es cierto, aumenta T3, T4 en el feto, pero en la hipófisis fetal no es sensible a la retroalimentación que hemos mencionado para el control, ¿no?, de la secreción de hormonas tiroideas. No funciona. Entonces, porque se requiere que haya hormonas tiroideas por necesidad para el desarrollo del sistema nervioso y todo lo que hemos mencionado. Ahora bien, puede haber hipertiroidismo congénito o hipotiroidismo congénito. Ambos se van a manifestar y sí hay que estar muy al tanto, sobre todo en el recién nacido, para ver si se detecta algún problema de hipotiroidismo, ¿no? Que eso lleva a lo que mencionamos anteriormente, un retraso mental, ¿no? Pero bueno, todo eso, como digo, lo vamos a ver en la práctica. Bueno, y hablando del hipotiroidismo, ¿no? El hipotiroidismo significa niveles bajos de hormona tiroidea. Ahora bien, eso implica que la glándula tiroides no funciona. Puede ser pequeña la glándula, como sea por el tamaño, o puede que sea grande. Es el caso del bocio, ¿no? Ahora, si hablamos de hipotiroidismo, debemos considerar dos tipos, ¿no? El hipotiroidismo primario, en el cual entonces es la misma glándula la que no produce mucha cantidad o la cantidad necesaria de las hormonas tiroideas, pero es la glándula. Entonces eso se le llama hipotiroidismo primario. O puede ser que la glándula esté bien, pero el estímulo que le viene del hipotálamo no es muy fuerte o es débil, o de repente, quién sabe, no hay, ¿no? Entonces no produce hormonas tiroideas la glándula por falta de ese estímulo, y eso se le llama hipotiroidismo secundario. ¿Cómo se puede ver la alteración de la función tiroidea? A través de la medición de estas hormonas, de la TSH, hormona estimulante de la tiroides, T4 total, T4 libre y T3 total. Y aquí nos dan los valores, ¿no?, que se consideran que son normales. Cuando uno esto en la práctica hace, el laboratorio nos da sus valores, pero también nos tiene que dar sus referencias. Entonces usualmente no coinciden con estos valores. Pero cuando nos envían los resultados, nos dan los valores de referencia normales, entonces ya podemos determinar, ¿no?, si cualquiera de ellas está alterada o está en lo normal, ¿no? Ahora bien, en caso del hipotiroidismo, por ejemplo, primario, la T3 y T4, claro, como no hay hormonas que se producen, estas dos están disminuidas. Pero ¿qué sucede? Que la hormona estimulante de la tiroides está aumentada. Eso nos dice que es un hipotiroidismo primario. ¿Por qué? Porque el hipotálamo está haciendo todo lo posible para que se produzca T3, T4, pero la glándula no responde, por alguna razón, ¿no? Entonces no hay producción de T3, T4. T3, T4 disminuidos y hormona TSH aumentado, hipotiroidismo primario. O puede haber hipotiroidismo secundario. Claro, T3, T4 están disminuidos, pero la TSH está disminuido y aún normal.
Y está el hipotiroidismo subclínico, donde los niveles de T3, T4 están normales, pero el TSH está aumentado. ¿Qué significa? Que de repente ha perdido función el hipotálamo, pero la hormona estimulante de la tiroides que proviene del hipotálamo lo está estimulando, tal vez a lo que queda, ¿no?, de la glándula, y la glándula logra producir las cantidades normales de hormonas tiroideas, pero le está haciendo funcionar de manera, digamos, forzada. Y eso, digamos, va a llegar un momento en que eso va a agotarse, ¿no? Entonces, pero mientras se mantiene T3, T4 y TSH está aumentado. Entonces, eso se le denomina hipotiroidismo subclínico. Y bien, con esta lámina tenemos todo el panorama de los efectos de las hormonas tiroideas, ¿no? Acá está el resumen de todo. Tenemos T3, T4, que son producidas por estímulo de la adenomitosis a través de la TSH, ¿no? Muy bien. También está el efecto que tienen entre las hormonas tiroideas sobre la glándula para la hipotálamo hipófisis en su control, ¿no?, feedback. La TSH, ¿no?, que llega a la glándula tiroidea, estimula la síntesis y secreción de hormonas tiroideas en la glándula, se libera T3, T4, y es la que va a determinar el comportamiento liposoluble y los pequeños enzimáticos que van a darse, ¿no? T3 y T4 estimulan el metabolismo en todo el organismo. Por otro lado, sí, hay ciertos, digamos, aspectos que pueden modificar la secreción de hormonas tiroideas. Una de ellas, por ejemplo, es ejercicio. Si hay un ejercicio intenso, digamos, ¿no?, fuerte, va a inducir el aumento de T3 y T4 y aún de la hormona de la TSH. Por este lado tenemos las acciones calorígenas que hacen de que aumente el metabolismo corporal, ¿no? Va a dar lugar también a un aumento del metabolismo basal, y esto aumenta el metabolismo celular de hidratos de carbono, lípidos, etc. Estimula la síntesis de bombas de sodio, potasio, ATPasa, emplean grandes cantidades de ATP, ¿no? Y eso va grandes cantidades de ATP. Y estas cantidades o energía de ATP que se tiene, entonces va a hacer que se movilicen los iones, como hemos mencionado, a través de la bomba de sodio, potasio, ATPasa, transportadores, etc. También potencia algunas acciones de las catecolaminas, el efecto permisivo que mencionamos, ¿no? Y entonces, facilitando su efecto. Cuando hay un exceso de hormonas tiroideas, lo que va a suceder es mayor captación de glucosa, va a haber glicólisis, lipólisis, neoglucogénesis, aumenta la beta-oxidación y mayor cantidad de ácidos libres, ¿no? Luego tenemos que, dentro de sus acciones, junto con la hormona del crecimiento y la insulina, aceleran el crecimiento del sistema nervioso y el sistema esquelético. Aumenta la lipólisis y acelera la excreción del colesterol, como habíamos dicho, y reduce el nivel de colesterol en sangre. Con esto, digamos, tenemos el panorama de las hormonas tiroideas, y con esto estaríamos terminando esta parte. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Listo, muy bien. Entonces terminamos con lo de hormonas tiroideas. ¿Listo? Cerraremos esto y empezamos con el otro tema. ¿Están viendo? ¿Me confirman? Bien. Listo, entonces vemos con respecto a la hormona del crecimiento.
tenemos, claro, uno conoce y sabe de la hormona crecimiento, ¿no? Que está relacionado justamente al crecimiento de las personas. Y mucho lo asociamos con el crecimiento del niño, ¿no? Ahora bien, si bien es cierto, la hormona de crecimiento es necesario para eso, debemos recordar también que las hormonas tiroideas trabajan junto con otras hormonas. Conversamos con las hormonas tiroideas que sí es necesario. No. Ahora bien, entonces, también van a actuar de una manera, digamos, más notoria en determinada edad. En la infancia, por ejemplo, y el crecimiento sí va a depender de la nutrición que tenga el infante, pero también de este eje que es la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento semejante a insulina y las proteínas de transporte de ese factor de crecimiento proteínas D1 al factor de crecimiento semejante a insulina. Entonces todos ellos van a hacer posible que tenga ese efecto, y inclusive con la participación de hormonas tiroideas. En la pubertad también se necesita esos elementos, y en la prepubertad, por ejemplo, y en la pubertad también se da la presencia de los esteroides sexuales, que también van a participar en el proceso de crecimiento. Entonces, no es que actúa sola la hormona del crecimiento, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento, hablamos sí de desarrollo de los tejidos y todo lo demás. Ahora bien, el tejido tiene dos formas en las cuales se desarrolla, crece, ¿no? Una es la hipertrofia celular, entonces las células se vuelven más grandes, todo el órgano se vuelve más grande, todo. Y también el otro es la hiperplasia, donde aumenta el número de células. Entonces, considerando la hipertrofia y la hiperplasia, nuestros tejidos van a aumentar de tamaño. Entonces, si la hormona de crecimiento hace que crezcamos, de hecho, entonces, induce hipertrofia e hiperplasia en los tejidos. Ahora bien, el estímulo de crecimiento, como mencionamos, depende de los estímulos de la hormona de crecimiento, por ejemplo, pero no es la única, ¿no? Por ejemplo, la actividad de crecimiento del hueso depende de estímulos hormonales como la hormona de crecimiento, pero también del factor de crecimiento semejante a insulina, que es la tipo 1, digamos, en nosotros, después del nacimiento, ¿no? Porque son varios. El 2, por ejemplo, que actúa en etapa fetal, a ese nivel actúa, ¿no? ¿Qué se necesita para el crecimiento y maduración y crecimiento óseo? Y somático también, ¿no? Esteroides sexuales, hormonas tiroideas y factores paracrinos de crecimiento y citoquinas. Generalmente al final de la infancia la velocidad media de crecimiento es de 6 centímetros por año. Estas son las referencias, habría que ver si eso se cumple acá, ¿no? En su medio. La máxima velocidad de crecimiento ocurre en la parte media durante la parte media de la pubertad. Notan esto, por ejemplo, en las niñas aproximadamente a los 12 años y en los niños a los 13. Bien, hay algunos términos que debemos tener en cuenta cuando hablamos del hormona del crecimiento para poder explicar cómo participa en todo lo más, ¿no? La hormona del crecimiento, ¿no? Acá también está la hormona del crecimiento. Su otra forma de referirse a ella es señalando como hormona de somatótropa, ¿no? Hormona de crecimiento u hormona somatotropa, ¿no? O sino también como somatotropina. Cualquiera de ellas es lo mismo, ¿no? Entonces, la somatotropina no es sino la hormona de crecimiento. Están la somatostatinas, que son la somatostatina, que es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento.
Ese es un, digamos, más adelante vamos a ver cómo la somatostatina interviene con respecto a la hormona de crecimiento. Y están las somatomedinas, que son factores de crecimiento semejantes a insulina, en este caso tipo 1. Varios de los efectos de la hormona de crecimiento no lo hacen directamente la hormona de crecimiento, sino lo hacen estos factores, las somatomedinas. Entonces tenemos que, para recordar, ¿no? Tenemos la somatotropina, que es la hormona de crecimiento, la somatostatina, que es un factor que controla la liberación de hormona de crecimiento, inhibe la secreción, y las somatosmedinas, que son los factores de crecimiento semejante a insulina. ¿Cómo actúa la hormona de crecimiento? Induciendo hipertrofia e hiperplasia en todas las células del cuerpo. La hormona de crecimiento entonces afecta a todas, no solamente a nivel de hueso, por ejemplo. Claro, porque todo el organismo crece, ¿no? Aumenta la síntesis proteica, y si es así, hace casi lo mismo que lo que hace la hormona tiroidea. Estimula la replicación del DNA. Claro, esto es para hacer una hiperplasia o aumentar la multiplicación celular. Luego hace la síntesis proteica, lo que es primeramente la transcripción y luego la traducción, ¿no? Entonces, eso es necesario, sino caso contrario no habría crecimiento de los tejidos. Estimula la lipólisis, degradación de las grasas, ¿no? ¿Y por qué utiliza la lipólisis? Porque no va a poder utilizar mucho los carbohidratos ni tampoco a las proteínas, porque las proteínas van a ser utilizadas por lo que dijimos, sobre todo para la hiperplasia, ¿no? Entonces lo que hace más bien es disminuir la utilización de la glucosa. La hormona de crecimiento es una proteína polipeptídica compuesta de 191 aminoácidos y tiene un peso molecular de 22, ¿no? Para tener unas referencias. Se sintetiza en las células somatótropas de la hipófisis anterior y resulta siendo que es una de las hormonas más abundantes de la hipófisis. Miren, si nosotros vemos el comportamiento de las hormonas de la hipófisis con respecto, por ejemplo, a los glucocorticoides, las hormonas sexuales, etc., la hipófisis estimula un órgano, una célula, una glándula, y la glándula es la que produce la hormona efectora final, la que va a tener el efecto sobre el organismo. Entonces tiene una glándula, un órgano intermedio entre la hipófisis y los efectos a nivel de los tejidos, ¿no? Ahora bien, pero esto no sucede con la hormona de crecimiento, porque la hormona de crecimiento es producida en el hipotálamo, por lo que hemos mencionado, por la hipófisis es producida y liberada del organismo. Y de ahí también que una vez liberada hacia el organismo, va a tener efectos sobre todas las células. Entonces es necesario que sí hay una buena cantidad, y es por eso que la hormona de crecimiento tiene, digamos, se secreta en mayor cantidad en la hipófisis, y la hipófisis también tiene mayor número de células para la producción de hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué tenemos, no? Que en la hipófisis las células somatótropas son las que producen y que suma la hormona de prolactina, la hormona de la hormona ¿cómo se llama? Hormona ya me olvidé. Es la hormona de la placenta, ¿cómo se llama? La gonadotrofina coriónica humana, ¿no? Pero es la hormona gonadotrofina coriónica de la hipófisis.
como mencionamos, la hormona de crecimiento se secreta durante toda la vida. Claro que hay fases donde aumenta más por el crecimiento, ¿no? Pero siempre está presente. Porque la hormona de crecimiento tiene que ver con el recambio celular y el mantenimiento de los tejidos. Entonces, aún en la edad adulta y todo, sigue actuando por esta función. Ahora bien, en cuanto a la producción, está regulado por la hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿no? O somatoliberina, que también se le llama de esa manera, ¿no? Por la somatostatina, que inhibe la liberación de hormona de crecimiento, ¿no? Y también están mediados sus efectos en parte por las somatomedinas. Veamos. Acá tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, ¿no? Y la secreción de las hormonas o la hormona de crecimiento. La hormona liberadora de hormona de crecimiento estimula a la hipófisis para que libere la hormona de crecimiento, ¿no? Es la somatoliberina. Pero también hay la somatotropina, que más bien inhibe. Y hay otro tercero que interviene, y es la grelina. La grelina, un poco que ya le hemos nombrado. ¿Dónde se produce la grelina? El estómago. En el estómago. ¿Cuál es el estímulo? El estímulo es el ayuno. Entonces, cuando hay ayuno, el estómago secreta más grelina y eso va a hacer que estimule la hormona de crecimiento. Ahora, la hormona de crecimiento va a actuar sobre los tejidos, ¿no? Pero va a haber dos tejidos, importantes a considerar. Uno es el hígado, porque en el hígado, inclusive en el músculo, y no tanto en los demás, va a inducir la hormona de crecimiento, la liberación o síntesis del factor de crecimiento semejante a insulina tipo 1. Y esto va a tener efecto sobre los tejidos. Entonces tenemos este otro mediador, el factor de crecimiento semejante a insulina, va a mediar los efectos de la hormona de crecimiento. Veamos. Aquí tenemos el eje, la somatostatina, que inhibe la hormona liberadora de hormona de crecimiento, estimula la liberación de la hormona de crecimiento a nivel del hipotálamo, y actúa en los tejidos, y entre ellos está el hígado. Y en el hígado lo que va a hacer es que el hígado sintetice el factor de crecimiento semejante a insulina, ¿no? Entonces ella, ¿no? Está el estímulo también de la grelina. Veamos aquí. Está muy chiquito, pero vamos a hacer el esfuerzo. ¿Qué tenemos? Que en el óvulo anterior de la hipófisis están las hormonas o las células que producen la hormona de crecimiento, y se producen hormona de crecimiento, ¿no? Ahora, una vez que producen la hormona de crecimiento, algo que va a darse lugar es que la misma hormona de crecimiento producida tiene un efecto de feedback negativo sobre la adenohipófisis, y es un nivel de control, ¿no? Pero también es cierto que la hormona de crecimiento se libera y va a actuar a nivel de los tejidos y va a estimular la secreción, ¿no?, de los tejidos. Por ejemplo, mencionamos a nivel del hígado el factor de crecimiento semejante a insulina, y se va a producir. Este factor lo que va a hacer es inhibir a nivel de la hipófisis la secreción de hormona de crecimiento. Acá, como aquí lo menciona, ¿no? Está graficado del hígado hacia la glándula por el factor de crecimiento semejante a insulina. Entonces lo que hace, ¿no?, es ahí directamente. Pero también va a circular todo y va a llegar hasta el hipotálamo,
¿no? En el hipotálamo va a tener dos efectos. Uno a este nivel, ¿no? Donde lo que va a hacer es suprimir, inhibir la liberación de la hormona liberadora de hormona de crecimiento que se encuentra en el hipotálamo. Y como es inhibida, ya no hay hormona que haga que la hipófisis libere la hormona de crecimiento. Y el efecto también en el hipotálamo es que de manera indirecta, ¿no?, lo que va a hacer es estimular o aumentar la secreción de somatostatina. Producida la somatostatina va a viajar hacia la hipófisis y la somatostatina hace su efecto. ¿Y qué es lo que hace? Inhibir la síntesis de hormona de crecimiento. Por un lado, se inhibió la producción de hormona liberadora de hormona de crecimiento y por otro lado se estimula a la somatostatina y eso hace que se disminuya la producción de hormona de crecimiento a nivel de la hipófisis, ¿no? Y hay algo más que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La hormona de crecimiento tiene una relación un tanto compleja con los glucocorticoides, ¿no? Por un lado, es necesario glucocorticoides para el mantenimiento de la secreción de la hormona de crecimiento. Es necesario, ¿no? Está el cortisol y que cumple su función. Pero también es cierto que el exceso del glucocorticoide disminuye la producción de hormona de crecimiento. Y si, por ejemplo, entonces el exceso de hormona de los glucocorticoides disminuye la producción de hormona de crecimiento. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que la administración, por ejemplo, aguda de una buena cantidad de glucocorticoides va a estimular la producción de hormona de crecimiento. Pero eso va a ser breve. Y luego este estímulo va a ser seguida por un bloqueo total de la secreción de hormona de crecimiento. Entonces, miren, estos son, digamos, datos que se verifican, ¿no? Por eso que la relación entre la hormona de crecimiento y los glucocorticoides hay que tener cuidado, ¿no? Como mencionamos, la secreción de hormona de crecimiento es regulada por dos tipos, por la hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿no?, y por la somatostatina que la inhibe, ¿no? Ahora, la liberación de la hormona de crecimiento es en picos, ¿no?, a más o menos regulares y a pulsos más o menos e intervalos de 3 a 4 horas. Los pulsos dependen de ese efecto de la hormona liberadora de hormona de crecimiento y de la somatostatina. Altos niveles de hormona de crecimiento y el factor de crecimiento semejante a insulina lo que van a hacer que es estimular al hipotálamo para que secrete somatostatina y es lo que va a inhibir la secreción de hormona de crecimiento en la hipófisis, ¿no? Como mencionamos, la secreción es pulsátil, ¿no? Se libera mayormente durante el sueño, ¿no? Y hay un equilibrio entre la hormona que es liberadora e inductora de la hormona de crecimiento y la somatostatina que más bien es inhibitoria. Entonces va a haber ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, aumenta la secreción de hormona de crecimiento, el sueño, el dormir, el ejercicio, pero intenso, estrés físico, no la tensión, traumatismos y aún la septicemia, ¿no? Veamos. Este es, digamos, el comportamiento de la secreción de la hormona de crecimiento, ¿no?, a lo largo del día, desde las 8 de la mañana a 8. Y aquí se ven los pulsos, ¿no?, con el cual es liberada la hormona tiroidea, la hormona de crecimiento. Cuando hay un ejercicio agotador intenso, miren, lo que sucede es que la hormona de crecimiento se libera en gran cantidad.
Entonces, ¿qué podemos hacer para crecer? Ejercicio. Sobre todo en los niños, ¿no? O los jóvenes que están, digamos, todavía tienen la oportunidad de crecer. Entonces, pero se necesita ejercicio agotador, intenso. No un ejercicio que también agota, pero que no es intenso. Y ese ejercicio que inclusive las mamás, amas de casa, hacen porque todo el día están en movimiento, se cansan, pero no es un ejercicio agotador de ese momento, ¿no? Entonces, solo ejercicio agotador, lo que hacen los deportistas, por ejemplo, eso sí sirve para aumentar la secreción de hormona de crecimiento. Por otro lado está el sueño, ¿no? Acá hay una discusión si está o no en relación con un ciclo circadiano. ¿Qué es un ciclo circadiano? Es un conjunto de eventos que se dan cada día, cada 24 horas, o que se cumplen en un determinado tiempo, como es circadiano, en 24 horas, porque también hay otros ciclos, ¿no? El ciclo sexual femenino, por ejemplo, ¿no? Que no dura un día, dura 28 días, en promedio, claro. Y así en el organismo hay varios ciclos. En caso de la hormona del crecimiento, muchos autores, y se ha pensado casi siempre, de que sí, tiene un ciclo circadiano que hace de que empiece el aumento de la secreción de hormona de crecimiento a eso de las 20 horas, 8 más o menos, y aumenta más o menos hasta medianoche y un poco más, y de ahí empieza a bajar. Entonces, después cuando se despierte el niño, ya la hormona de crecimiento está baja, ¿no? Y hay otros que simplemente dicen que no, o sea, eso no tiene que ver con el ciclo circadiano, sino que sí justamente con el sueño. Y la hormona de crecimiento se libera en la primera hora, hasta algunos dicen las 2 primeras horas del sueño, ¿no? No importa la hora. La discusión está ahí, ¿no? Pero en la práctica la mayoría de personas plantean o se conducen teniendo en cuenta el ciclo circadiano. Y es que miren, si queremos o tenemos la intención de que el niño crezca, ¿no? Esa es una de las cosas que uno desea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Uno dice, ¿no? Hacer ejercicios. Ya haga ejercicios, pero es un niño, acuérdense. La otra es de que se vaya a dormir temprano, a partir de las 8, ¿no? Entonces, eso puede favorecer su crecimiento. Pero ¿qué sucede usualmente? Que muy raros se van a dormir a las 8. A las 10, ¿no? 11 se están yendo a dormir. Supuestamente ahí, si tomamos en cuenta el ciclo circadiano, ya este efecto de mayor liberación de hormona y crecimiento ya no se da. Entonces, ¿qué hay que hacer? Enviar al niño o al adolescente, que ya, a dormir temprano. Cosa que está difícil, ¿no? Pero en fin. ¿Qué otros estímulos hay para que aumente la secreción de hormona de crecimiento? La hipoglicemia. ¿Y cuándo tenemos hipoglicemia? ¿Cuándo nosotros entramos en hipoglicemia? ¿O en qué momento podemos entrar a hipoglicemia? No lo sabemos. Cuando no comemos, cuando hay ayuno. Entonces sí baja la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con el niño? Mandarlo a la cama en la noche sin comer. Y eso hacían algunos padres, ¿no? Se portó mal, hizo una travesura, algo, ya váyase a dormir sin comer. Y lo mandaban temprano. Claro que le estaban haciendo un favor para que crezcan, ¿no? Pero en fin.
¿Qué más induce a la secreción de hormona de crecimiento? El ejercicio, el ayuno. ¿Y por qué el ayuno? Porque haría disminución de la glucosa, ¿no? Un aumento de la concentración circulante de aminoácidos, alimentos ricos en proteína. Claro que se sugiere infusión de arginina y otros aminoácidos para utilizarlos en la síntesis proteica. El glucagón. ¿Por qué el glucagón? Aunque no hemos hecho glucagón, ¿no? Ya lo dejaremos, pero tiene que ver el glucagón cuándo funciona, cuando hemos comido o cuando no hemos comido. ¿En qué momento funciona más el glucagón? ¿Cuando hemos comido, terminado o cuando no comemos? Cuando no comemos, doctor. Claro, cuando no comemos, ¿no? Entonces sale el glucagón porque tiene que elevar la insulina. Cuando no comemos, doctor. Claro, entonces se entiende de que estamos sin comer, no hay glicemia y el glucagón tiene que salir para elevarla, ¿no? Estímulos perjudiciales, diremos estímulos, traumatismos, ya, que al fin hacer eso. Pirógenos. ¿Qué son los pirógenos? Factores que producen fiebre. Exacto. Están las citoquinas, ¿no? Citoquinas proinflamatorias, interleucina 6, por ejemplo. No sé si sepan o se han dado cuenta. Cuando un niño se cae enfermo, ¿no? Una infección, está con fiebre, ¿no? Una faringitis, por ejemplo, hasta una neumonía, ya pues lo vendía a la cama. Está así 2 días, 3 días, y cuando se levanta, aumentó de tamaño, creció. Es por esto, ¿no? La fiebre induce aumento de liberación del hormona de crecimiento. Glicina, vasopresina, diversos estados de estrés psicológico. ¿Ustedes están en estrés psicológico? Aunque ya no están en estrés psicológico. Estuvieron hasta la semana pasada porque tenían que dar exámenes, todo eso. Entonces, pero ustedes, ¿por qué no crecen? Porque sus huesos ya están soldados. Es decir, ya no hay... la epífisis que corresponde a desarrollo de... primero, en las epífisis están los cartílagos de crecimiento, y mientras hay el cartílago de crecimiento, el hueso crece, ¿no? Bueno, hay otros más que los vamos a ver. Ahora hay estímulos que disminuyen la secreción, el sueño de movimientos oculares rápidos. Acá mencionamos que el sueño es el que induce un aumento de la secreción, pero el sueño no REM, y sobre todo si es de la fase 3, 4, que es el más profundo, ¿no? Pero el sueño con movimientos oculares rápidos, que es el sueño REM, más bien inhibe la secreción. Está el nivel de glucosa. Mientras más alta sea la glucosa, hay inhibición del hormona de crecimiento, el cortisol. Ácidos grasos libres, bueno, estos son fármacos, ¿no? Dicho de otra manera, aumenta la secreción, el sueño, las etapas, ¿no? 3, 4, el ejercicio, el estrés físico emocional, consumo alto de proteínas, hipoglicemia, que es el ayuno, algunos agentes farmacológicos, claro, se pone hoy en día, ¿no? Tenemos hipolipemia, la hipolipidemia, el ayuno, la arginina, la encefalitis, la pubertad, los estrógenos, la dopamina, serotonina, acetilcolina son los que aumentan la secreción. Inhiben la secreción o disminuyen la secreción de hormona de crecimiento. El sueño REM, como mencionamos, factores psicogénicos, hiperglicemia, traumatismo, lesión parental. La somatostatina que nos mencionaba, la hiperlipemia, el cortisol, la obesidad, los agentes beta-adrenérgicos. Miren, este es un patrón de sueño de los niños, no de un niño, de las 24 horas. Es pulsátil hasta que llega a más o menos 8 de la noche.
y aumenta. Entonces, después, cuando ya está durmiendo el niño, a partir de las 8, un pico de secreción de hormona de crecimiento. Bueno, acá hay otra onda, pero que estaría en relación, digamos, a otros factores, ¿no? En caso del adulto, más bien miren cómo es la secreción de hormona después de haber crecido en el adulto, ¿no? Ahora bien, la hormona de crecimiento se produce en la hipófisis, pero tiene que ser transportada. La hormona de crecimiento se va a transportar por la sangre a través de una proteína de unión a hormona de crecimiento, que vendría a ser esta, ¿no? Denominada con esto. Ahora bien, ¿qué cosa es esta molécula transportada de hormona de crecimiento? No es sino una parte del receptor de la hormona de crecimiento. Se hace un corte, se separa. La cabecita es la que fija a la hormona de crecimiento. Ahora bien, los receptores que estamos mencionando, no como tales, son secretados a nivel del hígado y los riñones. Ahora bien, una vez que ya hay hormona de crecimiento y es transportada, etc., va a tener efectos a nivel de las células en el organismo. A nivel del hígado, músculo estriado, en el músculo estriado, a nivel renal, en el hueso cartílago, porque actúa ahí, en la glándula mamaria, en tejido adiposo, y a nivel del sistema nervioso, hay en el hipotálamo, hipocampo y el plexo coroideo. Acá tenemos el receptor de hormona de crecimiento. Es una proteína, un receptor, ¿no? Ligado a actividad tirosinoquinasa. Cuando no está activada, entonces está, digamos, sola. Pero una vez que llega la hormona de crecimiento, la fija. Y cuando se fija ella, lo que va a hacer es que otras unidades que forman el complejo, como YAC, se una a la molécula. Entonces, lo que va a suceder es que este factor se une al receptor de hormona de crecimiento que ya ligó a la hormona de crecimiento y se va a activar su actividad de fosforilación, su actividad quinasa o fosfoquinasa. En esas condiciones se va a unir con otra molécula del receptor y entonces forman lo que usualmente se grafica, ¿no? Que el receptor de la hormona de crecimiento es una molécula dimérica, ¿no? Con actividad quinasa, que vemos aquí en la gráfica. Ese vendría a ser el receptor de la hormona de crecimiento, pero activado debido a la presencia de la hormona del crecimiento. Este receptor activado, lo que va a dar lugar entonces después es a una secuencia de señales intracelulares, ¿no? De señales de transducción que van hasta el núcleo y lo que van a hacer es estimular los factores de transcripción. Y estos factores va a hacer entonces que se duplique el DNA. ¿Y eso para qué va a servir? Para la multiplicación celular. Pero también va a servir que en cada célula pueda tener todos digamos, lo necesario, ¿no? Proteínas, grasas y aún estructura, ¿no? Y entonces lo que hace es estos factores de crecimiento que se derivan por acción o por activación del receptor, hacen que el DNA se exprese. Una vez expresado, se tiene la producción de RNA, luego la producción de proteínas, y las células tienen proteínas nuevas. Entonces, como mencionamos, la hormona de crecimiento se une a los receptores de crecimiento que están en la superficie de las células blanco, ¿no? Y estas van a dar lugar a transmisión de señales a la célula.
y haciendo que el receptor se dimerice. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Que la hormona de crecimiento tiene efectos directos y también indirectos y efectos directos. En caso del hígado, como la hormona de crecimiento actúa sobre ella, no sé si a través del receptor, ¿no?, de la hormona de crecimiento, va al dímero y sí, hace que como producto de la activación genética se produzca el factor de crecimiento similar a insulina tipo 1, ¿no? Veamos, los efectos directos dependen del hormona de crecimiento. Y esto va a hacer que haya lipólisis, inhibición de la captación de glucosa y estimulación de la gluconeogénesis. Ahora bien, esta hormona de crecimiento actúa a través de los receptores tirosina-quinasa que hemos mencionado. Una vez activado, lo que van a hacer es inducir señales de transcripción para que se active la transcripción genética, ¿no? La hormona de crecimiento actúa sobre, por ejemplo, tejido muscular, pero es bien específica allí, porque aumenta la síntesis proteica y también inhibe la captación de glucosa. Y, por otro lado, a nivel del tejido graso, va a inducir lipólisis. Eso lo mencionamos al comienzo, ¿no? Y acá también, ¿no? Y más bien va a disminuir la captación de glucosa. O sea, aquí en los tejidos, miren, tanto en músculo como en grasa, disminuye la captación de glucosa. Tiene un efecto entonces antiinsulina. Los efectos directos están mediados por el factor de crecimiento semejante a insulina tipo 1, producido sea en el músculo o en el hígado. Muy bien, entonces, estando acá a nivel del hígado y en el músculo, se producen estos factores de crecimiento semejante a insulina. Pero no solo ellos, sino también se va a hacer que se produzcan estas otras moléculas, ¿no? La proteína de unión al factor de crecimiento semejante a insulina, ¿no?, que se suele escribir de cualquiera de sus formas, y de la ALS, que es la subunidad ácido débil. El factor de crecimiento semejante a insulina tiene un tiempo de vida muy breve, pero unido a estas otras proteínas transportadoras, su tiempo de vida alcanza más tiempo, es mayor, dándole, digamos, tiempo para desarrollar sus efectos. Ahora, este factor de crecimiento semejante a insulina también tiene su propio receptor. No es el mismo receptor del hormona de crecimiento, pero es semejante. Es un receptor de membrana con actividad tirosina-quinasa, ¿no? Entonces, este factor de crecimiento semejante a insulina, ¿no?, sí es un péptido, ¿no?, y son factores de crecimiento que son molecularmente similares a la insulina, de ahí su nombre, ¿no? Y por lo tanto pueden tener también efectos parecidos a la insulina. Ahora, existen dos tipos de este factor de crecimiento, el 1 y el 2, ¿no? El 1 es el factor de crecimiento semejante a insulina tipo 1, es el principal mediador de la acción de la hormona de crecimiento. Está en nosotros, está actuando. Es el tipo 1. El tipo 2 es un mediador que participa en otras acciones metabólicas, pero sobre todo actúa a nivel del feto, como hemos mencionado, ¿no? La secreción de hormona de crecimiento estimula la liberación del factor de crecimiento semejante a insulina en el hígado. Estos median las acciones metabólicas y promotoras del crecimiento de la hormona de crecimiento. Esto es una repetición, pero bueno,
¿no? Entonces, es lo que hace, ¿no? Este factor de crecimiento. Ahora, los niveles sanguíneos del factor de crecimiento semejante a insulina están en relación con los periodos de crecimiento. ¿Eso qué significa? Que en el niño que está creciendo, en la etapa en la pubertad, aumentan, ¿no? Ahora, los niveles del factor de crecimiento semejante a insulina reflejan el promedio diario del hormona de crecimiento. Claro, si el hormona de crecimiento aumenta, de hecho va a aumentar este factor. Y si está disminuido es porque hay disminución de la hormona de crecimiento, ¿no? Y claro, ambos son también marcadores clave para el crecimiento y metabolismo saludable. Como mencionamos, esta molécula tiene transportadores específicos, ¿no? Bueno, existen 6 tipos de proteínas transportadoras, etcétera, ¿no? Entonces, viendo de manera panorámica, ¿no? Acá tenemos la hipófisis con la secreción de hormona de crecimiento y la secreción pulsátil que se tiene, ¿no? Ahora bien, esta hormona de crecimiento que se ha producido tiene acción directa sobre los tejidos a través de sus receptores. Ahora, la hormona de crecimiento liberada pasa a la circulación y unida por las proteínas, ¿no? La hormona de crecimiento va al hígado, en este tiene receptor, y entonces va a alterar la modificación del DNA. Como la hormona de crecimiento actúa a nivel del hígado, en el hígado se produce el factor de crecimiento semejante a insulina y sus proteínas transportadoras. Pasan a la circulación, ¿no? Y van a actuar en los tejidos también a través de sus receptores de los factores de crecimiento semejante a insulina. Como mencionamos, ¿no? La ALS, ¿no? Prolonga la vida media del complejo. Al comienzo mencionábamos, ¿no? Que la hormona de crecimiento tiene su efecto a través de los factores de crecimiento semejante a insulina, pero ellos tienen que estar unidos a sus proteínas transportadoras. Y aún a la glicoproteína, por ejemplo, a la proteína transportadora 3 y 5, ¿no? Entonces, este factor de crecimiento prolonga su tiempo en forma de este complejo, porque caso contrario, miren, solo tiene un tiempo de vida media de 12 minutos el factor de crecimiento semejante a insulina. En cambio, formando el complejo con estas moléculas, el tiempo de vida media se extiende más o menos a 12 horas. Eso le da mayor tiempo para los efectos, ¿no? Bueno, entonces, en buena cuenta, el complejo ternario que estamos hablando acá se convierte en el principal reservorio del factor de crecimiento semejante a insulina y asegura biodisponibilidad y bioactividad. Muy bien, con todo este previo entramos a las funciones del hormona de crecimiento. Y como mencionamos, varias de ellas van a ser hechas por la misma hormona de crecimiento o si no por sus intermediarios, ¿no? Tenemos el hipotálamo, hipófisis, hormona de crecimiento. Va a promover el crecimiento, ¿no? A nivel del esqueleto. Esto a través del estímulo que dan estas hormonas, el factor de crecimiento semejante a insulina, y dan lugar al crecimiento óseo. A nivel esquelético también se va a dar la síntesis proteica y, por lo tanto, proliferación celular, ¿no? Por el otro está la intermediación del metabolismo. Va a actuar sobre las grasas, hace lipólisis, hace promoción de retención de sodio y potasio. Va a haber niveles séricos elevados de fósforo inorgánico. En cuanto a los carbohidratos, la glucosa en la sangre y otros efectos se van a comportar como con un efecto antiinsulina de la hormona de crecimiento. Veamos.
La hormona de crecimiento puede hacer su efecto directo, sí, a nivel del tejido. Disminuye la captación de glucosa y aumenta la lipólisis. Lo que hace entonces es disminuir el estado de obesidad, ¿no? También va a actuar directamente a nivel de los riñones, páncreas, intestino, etcétera, induciendo aumento de síntesis proteica, aumento de la síntesis del RNA, aumento de la síntesis del DNA y aumento del tamaño y el número de las células. Y esto hace que aumente el tamaño del órgano y la función, y también la función del propio órgano. Por otro lado, tenemos que actúa sobre los huesos, pero todavía sobre los huesos, aumentando la captación de aminoácidos, ¿no? Aumentando la síntesis de proteínas, síntesis de DNA, RNA, el colágeno, sulfato de condritina, aumenta el tamaño de las células y eso hace que haya un aumento lineal por parte de la hormona de crecimiento. Ahora bien, el factor de crecimiento semejante a insulina también puede actuar de manera complementaria con la hormona de crecimiento en riñón, páncreas, etcétera. También donde actúa acá a nivel de los condrocitos de células del hueso, y también actúa sobre el músculo, disminuyendo la capacidad de glucosa, aumenta la capacidad de aminoácidos, aumento de la síntesis proteica, ¿no? Con eso, miren, como aquí, entonces las grasas fue haciendo lipólisis, las grasas se separan del músculo, por ejemplo, todos ellos, pero hay aumento de síntesis de proteínas, y entonces eso hace que la masa magra corporal aumente de tamaño. Visto de otra manera, ¿no? A nivel metabólico aumenta la glucosa plasmática, la glicemia aumenta los ácidos grasos libres plasmáticos, disminuye los aminoácidos plasmáticos, aumenta la urea, ¿no? A nivel del músculo disminuye la captación de glucosa, aumenta la captación de aminoácidos y aumenta la síntesis de proteínas. A nivel del tejido adiposo disminuye la captación de glucosa, aumenta la liposis, eso hace que disminuya la adiposidad, ¿no? A nivel de los órganos riñón, páncreas, lo que mencionamos, aumento de síntesis proteica, aumento de DNA y por lo tanto aumento del tamaño y número de las células. Conclusión, aumenta el tamaño y la función de los órganos. En cuanto al metabolismo de las proteínas, la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento que estimulan la ingestión de aminoácidos e incorporación de proteínas. Entonces estimulan la formación de proteínas. En cuanto al metabolismo lipídico, aumentan la movilización de lípidos, reducen los almacenes de grasa corporal, ¿no? E incrementan los ácidos grasos en el plasma, logrando una pérdida del peso corporal. De hecho, lo que sucede con las personas que están creciendo, ¿no? Disminuye los niveles de colesterol plasmático. Una deficiencia de hormona de crecimiento hace que se aumente la LDL y disminuya el colesterol LDL y disminuye el colesterol HDL. A nivel del tejido óseo, aumenta la proliferación de osteoblastos, aumenta la proliferación de osteoblastos, aumenta la disposición de minerales e incrementa la absorción gastrointestinal de calcio. En cuanto al metabolismo mineral, pueden ver la retención de sodio, potasio, agua, ¿no? Y así como la elevación de fósforo inorgánico. Si hablamos entonces de estos efectos a nivel del cuerpo, hay una disminución de la grasa, incrementa la masa corporal magra, ¿no? Y el agua extracelular normal, por lo que estábamos hablando sobre los minerales, ¿no? En la deficiencia de hormona de crecimiento suele haber aumento de la masa grasa, disminuye la masa magra
y el agua extracelular. Esto es lo que mencionamos, ¿no? A nivel del tejido. La mayoría de los efectos se dan a nivel del hueso mediados por el factor de crecimiento semejante a insulina. Y ese crecimiento se debe a una transformación del cartílago del hueso. El crecimiento va a terminar cuando en la epífisis se cierran, sí se cierran las diáfisis y las epífisis, perdón, y entonces ya no hay manera que crezca el hueso. Muy bien, entonces hasta ahí, con los efectos. ¿Puede haber alteraciones de la hormona del crecimiento? Sí. ¿De la secreción? Sí. Miren, cuando hay mayor hormonas de crecimiento, pero antes de que se cierren las epífisis, diáfisis, etcétera, o el cartílago de crecimiento, entonces la persona puede crecer, ¿no? Y más bien, cuando se da exceso de hormona de crecimiento, cuando ya se soltaron los huesos, ya no hay crecimiento de los huesos largos, y si hay un aumento de la hormona de crecimiento, va a aparecer lo que se llama la acromegalia. Claro, todos los tejidos crecen, hasta los huesos, sobre todo los huesos planos, pero los largos no crecen, y entonces se queda al mismo tamaño, dando lugar a esa característica. Ahora, la principal causa de de la acromegalia es generalmente el tumor carcinoide, ¿no? Claro, es una causa de acromegalia secundaria a la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? Induce entonces que se produzca mayor hormona de crecimiento. Esas son las características, ¿no?, de una persona que hay aumento de la hormona de crecimiento, pero cuando ya los huesos largos han soldado, ¿no?, entonces no va a crecer. Mientras, no hay esa fase, claro, uno desea que crezca más el hijo, etcétera, o usted o uno mismo, ¿no? Bueno, en su caso yo creo que ya no hay nada que hacer, tampoco en el mío. Pero si uno piensa en los niños, primero hay que considerar de que el crecimiento, la talla, va a depender de la herencia genética, ¿no? Que eso más o menos da el punto de referencia. Y luego, ¿qué se puede hacer? Dar las condiciones para que favorezca el aumento de la secreción de hormona de crecimiento. Que se vaya a dormir temprano. El problema sería que habría que mandarlo sin comer, ¿no? Y si le da una gripe, todo, qué bueno, entonces que tenga fiebre unos cuantos días. Cosas así, ¿no? Pero no van a hacer eso lo último, ¿no? Entonces puede hacer que el niño crezca, pero pensando siempre de que la herencia genética va a determinar o determina su talla, ¿no? Eso por un lado. Hoy en día se dispone de hormona de crecimiento que se puede utilizar. Inclusive en los atletas lo utilizaban, ¿no? Ahora no lo utilizan porque si uno se da cuenta, ¿cuál es el efecto principal que tiene la hormona de crecimiento? ¿Cuál es? La síntesis de proteínas. Ya, pero eso ¿qué cosa hace en la célula? Para que haya síntesis de proteína, ¿qué debe suceder antes? Duplicar el DNA. 1, 2. Luego, que ese DNA se exprese, ¿no?, en RNA y luego la síntesis proteica. Entonces, lo que puede hacer la hormona del crecimiento, y de hecho se ha visto también cuando se utilizó en un comienzo, es el aumento de riesgo de neoplasias.
Ese es el riesgo, ¿no? Entonces, por eso cuando se quiere utilizar por alguna razón hormona de crecimiento para que el niño crezca, el endocrinólogo y aún el pediatra tienen que ver bien cuál es el caso para ver cómo se aplicaría la hormona de crecimiento. ¿No? Porque hoy día se dispone, digamos, de manera exógena para ser utilizada. Pero el riesgo es que se estimula el crecimiento celular y todo lo demás, y eso puede derivarse en una neoplasia. Ahí viene el problemita. Si no, ya hace tiempo todo el mundo sería más grande de lo que es, ¿no? Ese es el asunto. Muy bien. Yo creo que llegamos hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No hay. Entonces, yo creo que si ya no están y no hay comentarios, nos podemos despedir por el día de hoy. Más bien, antes de eso, ya se envió, ¿no? El trabajo para la práctica de la siguiente semana. Y entonces lo van a ir ya revisando, preparando, y les insisto, ¿no? De que todos los grupos deben presentar su trabajo el día lunes, después de la clase teórica. Todos. Y luego ya más bien durante la semana vamos haciendo la práctica según el horario que tiene cada grupo. ¿Listo? Muy bien, señoritas, señores. Si no tienen ningún comentario, nada, entonces terminamos el día de hoy. Listo. Muy bien, entonces nos estamos viendo la siguiente semana. Que tengan una buena noche y un buen fin de semana. Claro que ya nos vemos hasta el lunes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta el lunes, doctor. Hasta el lunes, doctor.